Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA conmemora el Día de las Américas. MAP OEA apoya la formulación del Plan de Acción de la Resolución 1325. OEA acoge Cátedra de las Américas, desafíos para el cumplimiento de la Agenda 2030 en las Américas. 16 de abril se conmemoró el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión protocolar el lunes 17 de abril en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para conmemorar el Día de las Américas y la Semana Panamericana. Gracias, señor presidente. El 14 de abril de 1890 se constituyó en esta ciudad la Unión Internacional de Repúblicas Americanas en el marco de la primera Conferencia Internacional de los Estados Americanos, la Organización de los Estados Americanos, nuestra organización, principal foro político del hemisferio, es hija de esta iniciativa y de estos esfuerzos. Agradecemos la presencia del embajador Chris Dodd y agradecemos al embajador Frank Mora por haber solicitado esta sesión del Consejo Permanente. Esta Casa de las Américas es el sitio indicado para llevar a cabo la conmemoración de este aniversario de Día de las Américas de la Semana Panamericana. Quienes asistieron a la reunión en 1890 en representación de los 18 estados participantes, no solamente estaban colocando las bases para la posterior creación de la Unión Panamericana y de la OEA, sino adelantándose a su tiempo, de forma premonitoria, a la primera institución de su clase en este mundo, que luego sería seguida por la Sociedad de las Naciones y la Organización de Naciones Unidas. Hoy en día, en este espacio hemisférico, continuamos honrando el propósito de un foro político y jurídico que atiende los principales temas de interés regional, representados en la defensa y promoción de la democracia, los derechos humanos, la seguridad multidimensional, el desarrollo integral. El espíritu del panamericanismo se mantiene dentro de los ideales de preservación de la paz, eso que dicen los cuatro rincones, las cuatro esquinas de esta sala. Y la solidaridad entre nuestros Estados miembros, la colaboración entre las naciones de las Américas. Sin ir más lejos, la próxima semana la ciudad de Denver acogerá la primera cumbre de Ciudades de las Américas, en la que la OEA tendrá un papel destacado en temas de migración y transformación digital. Con ese mismo espíritu de cooperación asumimos también en los últimos años como organización la coordinación regional junto a la OES de la pandemia del COVID-19. Señor presidente, continuaremos trabajando incansablemente para que la democracia sea el único sistema legítimo de gobierno en la región, con el respeto y promoción de los derechos humanos, a pesar de las amenazas que acechan, a pesar de las tentaciones totalitarias y dictatoriales. La Carta Democrática Interamericana, que hemos definido como la verdadera Constitución para las Américas, debe ser la mejor guía para contar con países donde el respeto a la institucionalidad, el Estado de Derecho y los derechos humanos sean la constante. Son la constante de las palabras de Bolívar en el Congreso al que hacía referencia el presidente del Consejo. En el hemisferio todavía debemos mucho a nuestros pueblos. Temas prioritarios como la pobreza, la inequidad, el deterioro del medio ambiente, la corrupción, la inseguridad, las migraciones, así como el respeto por los derechos de las mujeres, minorías, comunidad LGBTI, de los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes y otros más. Debemos continuar haciendo parte de nuestros trabajos cotidianos en estas prioridades. Hace 2 años, el presidente Joe Biden, a un par de cuadras de donde hoy estamos reunidos, dijo en su palabra de conmemoración del Día Panamericano y de la Semana Panamericana que esta es la mejor manera de celebrar los principios democráticos que nos unen y expresamos nuestra determinación de trabajar juntos para superar los desafíos comunes que tenemos por delante. Tenemos la capacidad de alcanzar ese futuro si nos congregamos y nos unimos en torno a un liderazgo democrático y basado en principios, cimentado en el Estado de Derecho. Coincidimos con las palabras del presidente Biden. Esos son los principios básicos que hacen parte del día a día de nuestra organización. Y por ese motivo nuestro lema de trabajo diario es llevar más derecho para más gente.
La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA apoya la formulación del Plan de Acción de la Resolución 1325, proceso que pone en el centro las experiencias de más de 20 años de las mujeres y sus organizaciones que han trabajado por la agenda de mujeres, paz y seguridad. Luego de 22 años de adoptada la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Gobierno Nacional y organizaciones de mujeres dieron inicio el 23 de marzo de 2023 a la hoja de ruta concertada para la formulación del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325. Un proceso participativo liderado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cuenta con la participación activa y de seguimiento del Comité de Impulso, conformado por organizaciones de mujeres y cuenta además con el respaldo de la comunidad internacional. Más de 1.000 mujeres diversas de todo el país, representantes de organizaciones de mujeres, se encuentran participando de la hoja de ruta establecida, en donde se plantea la realización de 6 foros regionales, encuentros poblacionales y temáticos, y un foro nacional, en donde se recopilarán insumos para la definición de líneas de acción y actividades para la construcción del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325. Este camino dio inicio el pasado 23 de marzo con el primer foro regional del Pacífico y Suroccidente, en donde participaron más de 100 mujeres de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo. El siguiente punto para la recolección de propuestas desde las voces de las mujeres será en Barranquilla a través del segundo foro regional Costa Caribe. Conéctate en redes a través del numeral Mujeres con la 1325 y sigue los avances del Plan de Acción Nacional para la Resolución 1325, que es una herramienta crucial para promover la igualdad de género, proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto y posconflicto, y para fortalecer la paz y la seguridad en nuestro país. La Organización de los Estados Americanos acogió la 66ª edición de la Cátedra de las Américas bajo el lema Desafíos para el cumplimiento de la Agenda 2030 en las Américas. Uno de los motivos que sacó a la calle a la gente, no digo el único, fue reformas fiscales que sentían que les ponían una carga tributaria superior a la que ya estaba pagando la clase baja y la clase media. ¿Cuál es la fuente de financiación que permite a los gobiernos tener más recursos disponibles para enfrentar y para llevar a cabo y desarrollar esas políticas públicas? Esa es una excelente pregunta y es particularmente relevante para el contexto de América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe, producto también de aquella época en la que se logró un mayor crecimiento y una mejora en nuestros indicadores socioeconómicos, pasa a ser una región de renta media. Sin embargo, nuestras sociedades no son necesariamente sociedades de clase media. Abres las estadísticas de pobreza o de desigualdad en cualquiera de nuestros países y te vas a encontrar regiones con pobreza inferior al 5% y otras regiones en un mismo país, colindando con ellas, con pobreza superior al 98%. Sin embargo, somos una región de renta media y eso nos pone en una posición muy particular para el financiamiento del desarrollo sostenible. Entonces pasa por esfuerzos de los países y reformas tributarias, y ese es un tema de tocas que es tema central en este momento en la discusión en América Latina y el Caribe, pero también tenemos que pensar en que este avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible requiere también escala y existen habilitadores que nos pueden ayudar a alcanzar esa escala, como la digitalización, si la aplicamos, todo lo que mencionaba el presidente en su intervención, con una mentalidad inclusiva, no simplemente con un crecimiento orgánico, la innovación y mecanismos innovadores para financiar el desarrollo sostenible en paralelo a todas las reformas tributarias que los estados pueden hacer. Con esto lo que te quiero decir es que los gobiernos no van a poder solos, que las fuentes de financiamiento, Ana María ya hizo un ejercicio matemático de compararte lo que representa la deuda versus lo que se demanda de inversión en sectores claves para la sociedad. Entonces sí estamos también ante una situación donde necesitamos ser innovadores y conectar con mecanismos para poder financiar el desarrollo sostenible. De hecho, con el BID, entre el BID, PNUD y el gobierno de Uruguay tenemos una experiencia como ejemplo de unos bonos sostenibles, donde con eso se apalanca recursos del sector privado para financiar el desarrollo sostenible. Y esto lo dejo ahí simplemente como un ejemplo del llamado a ser creativos y a entender que avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible no es tarea de los gobiernos, no son los únicos responsables, y de alguna manera todos los sectores de la sociedad tenemos que asimilar y actualizar la manera en la que nos involucramos en el cumplimiento de la agenda. Ana María, desde el BID, ¿qué recomendaciones hacéis a los gobiernos para enfrentar esas reformas fiscales necesarias?
Más que reformas fiscales, yo creo que hay una parte que es muy importante, que también lo hemos mencionado acá, y es qué tanto confían los ciudadanos en los gobiernos y qué tanto confían en sus pares también. Y creo que una parte importante de lo que sucedió durante todas esas protestas y durante las reformas que se estaban discutiendo es si se van a pedir unos recursos adicionales, para qué los vamos a usar y qué tan efectivos y tan capaces vamos a ser de invertir esos recursos. Cuando se le pregunta a la población misma qué tanto confían en sus gobiernos, lo que encontramos es que, esos son estudios también que se han hecho en el BID, 3 de cada 10 personas confían que sus gobiernos son capaces y confían en lo que hacen los gobiernos. Y cuando les preguntamos qué tanto confían en general en la gente, 1 de cada 10 personas confía en los demás. Si nosotros no tenemos una confianza colectiva, realmente es muy difícil que las personas estén dispuestas a pagar impuestos para meterlos todos en una bolsa y para que entre todos podamos invertir. Y eso creo que es algo que es súper importante, que los gobiernos sigan demostrando que son efectivos, que son capaces y que pueden hacer muchas cosas cuando las hacen de una manera adecuada. Y ahí yo quiero, para que no seamos solamente pesimistas, y de nuevo volvamos al tema de pobreza, cuando vemos lo que hizo la región entre finales de los 90 hasta el 2013, realmente hubo una caída en pobreza bastante importante y una caída en desigualdad muy importante. Y fue acción de los gobiernos y fue también por el crecimiento económico tan grande que se dio, que absorbió una cantidad de fuerza laboral. Entonces creo que mostrar capacidad es muy importante. Por otro lado, también aumentar la transparencia de las acciones de los gobiernos es fundamental. Y ahí estaba hablando de algo, Michelle, que es muy importante y que para el BID es muy importante, que es la transformación digital. Cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en la región en transformación digital, estamos todavía muy atrás. 13% de la población tiene acceso a banda ancha, y cuando miramos un índice de gobiernos digitales, de los 50 mejores países, solamente 4 son de América Latina y el Caribe. Entonces tenemos que hacer reformas y cambios en la regulación para que haya más inversión y también para que tengamos unos gobiernos más digitales y más transparentes, donde los ciudadanos se sientan más cerca a los gobiernos, para que sientan que hay capacidad. ¿Y aquí dónde entra la lucha contra la corrupción? Con la transparencia que se puede también hacer con esas cosas digitales, ¿no? Lo que hemos encontrado en el BID es que las herramientas digitales pueden ser muy efectivas para que los ciudadanos se sientan más cerca de los gobiernos, para pedir servicios de los gobiernos y también para que sientan que pueden tener una capacidad de auditar a los gobiernos de una mejor manera. Y creo que ahí es muy importante, pero por supuesto que los gobiernos inviertan bien los recursos. Es muy importante para que aumente la confianza de los ciudadanos hacia los gobiernos. El 16 de abril se conmemoró el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. El Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes resaltó la necesidad de generar y fortalecer las políticas públicas que incidan en la erradicación de estas, que son las peores formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.